Buenos días. Decía Peter Drucker que innovar es encontrar nuevos y mejores usos a los recursos de los que ya disponemos. Y hoy, de la mano de dos grandes expertos en comunicación, Pablo y David y Pablo, vamos a redescubrir las redes sociales como nuevas herramientas de comunicación institucional y política. Se trata de dos expertos que trabajan para las dos empresas referentes en España y en el mundo, que son FCC y Mapfre. Mi nombre es David Lavilla, profesor de la UCM, pero los importantes hoy son ellos. A mi izquierda tenemos a Pablo Fuentes, tiene una trayectoria también que impresiona, sociólogo por la Universidad de Deusto, máster en periodismo por la Universidad del País Vasco, máster en e-business por el Instituto de Empresa, coach ejecutivo por la Universidad Complutense con certificación CoraOps. Y la trayectoria profesional pues también es bastante relevante. Trabajó en la sección de cierre del Correo Español. Los que hemos trabajado en cierre valoramos bastante, sobre todo antiguamente, ¿no?, cómo se trabajaba en papel, ¿no?, esa labor. Profesor en el Instituto de Empresa, director de comunicación para Telefónica, jefe de comunicación para Terra Networks, gerente de comunicación interna para Telefónica en Latinoamérica. Hiciste casi 17 años de experiencia ahí en Telefónica. Y ahora es jefe de comunicación interna para Mapfre desde 2015 hasta ahora, o sea, 8 años, ¿no? Bueno, agradecer en nombre de Mapfre a la Universidad Complutense, Asociación de Profesionales de la Comunicación, por invitarnos aquí a contar una nueva herramienta de comunicación interna que hemos lanzado este año y de la cual estamos bastante satisfechos, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría dar un poquito de contexto. Deciros, bueno, que Mapfre, muchos de vosotros supongo que ya os suena, es una de las principales aseguradoras, es la principal aseguradora de referencia en España, tiene más de 32.000 empleados, es la primera aseguradora también multinacional en Latinoamérica, es la 9ª aseguradora europea y está entre las 20 aseguradoras más grandes en Estados Unidos en el ramo de automóvil. Hablando ya un poco más específico de comunicación interna y también para daros un poquito de contexto, en Mapfre la comunicación interna está en dos manos, en dos áreas. Por un lado, el área corporativa de personas y organización, que gestionan una comunicación interna mucho más enfocada a temas del empleado, como puede ser formación, como puede ser talento, como puede ser movilidad. Y luego, por otro lado, en el área corporativa de relaciones externas y comunicación, donde gestionamos todos los intangibles de la compañía, gestionamos también la comunicación interna más de índole institucional corporativo, ¿no? Muy bien. Dicho esto, vale, joder. Perdona, Alexa, si vienes aquí un segundo. Ah, vale, ok, listo, aquí. Dicho esto, os voy a dar un poquito de contexto de cómo surge el proyecto, ¿vale? A raíz de la pandemia del COVID-19 se produjo un cambio en el tono de voz en las organizaciones, en cómo las compañías empezaban a hablar de forma diferente a sus profesionales, ¿no? De una forma más informal, más cercana, y a la vez también se produjo un acercamiento de los líderes, de los directivos, a los profesionales de la compañía. Y esto es perfectamente comprensible dado el contexto dramático que estábamos viviendo todos en todo el mundo y en todas las organizaciones, ¿no? Estas son dos conclusiones que se extraen del estudio State of the Sector 22-23 de Internal Communication and Employee Experience de Gallagher, que os recomiendo, está muy bien. Y otra de las reflexiones que saca el estudio, no obstante, es que todavía son pocas las compañías que introducen el humor o la creatividad a la hora de construir su mensaje y su contenido en comunicación interna. Entonces, en este contexto, pues nosotros vimos una oportunidad, ¿no? La oportunidad de incrementar el consumo de contenidos corporativos por parte de los profesionales de Mapfre. ¿Cómo? Pues a través de un nuevo formato de comunicación interna que fuera cercano, que fuera amigable, de fácil consumo y que tuviera un tono informal, en clave de humor y que saliera un poco de la línea corporativa a la que estamos más habituados a la hora de comunicar internamente en la empresa, ¿no?
y decidimos que el podcast pues, era una opción que nos podía servir y que podía darnos buenos resultados. ¿Cómo lo plasmamos, el producto? Bueno, pues se llama Mapfre News. En Mapfre News básicamente lo que hacemos es transformar los contenidos que ya teníamos en la intranet, llevarlo a formato sonoro y contando la actualidad de Mapfre de una forma distinta, de una manera informal, como si fuera un programa de radio, y facilitando al empleado consumir ese contenido de una manera rápida, en pocos minutos y de una manera sencilla, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, en el podcast, un tema muy importante y un tip que os doy también si os queréis llevar para comunicación interna, cada vez hay una mayor tendencia de involucrar a los empleados en la comunicación interna. Es mucho más creíble un mensaje que te lanza un compañero que un mensaje que sabes que te llega del equipo corporativo de comunicación, ¿no? Entonces, el podcast nos ha dado la oportunidad de dar voz a las personas y a los equipos que están detrás de los hitos, de los proyectos, de los reconocimientos, de las cosas que comuniquemos en el podcast, y eso es muy potente. En 13 programas han participado ya más de 50 empleados, compañeros, profesionales de todo cargo y nivel de España y de América Latina. Muy bien, voy rapidito. El producto, algunos detalles de Mapfre News, lo lanzamos cada 15 días, consideramos que era una periodicidad adecuada. Y el contenido es, bueno, pues contamos un poco lo más relevante que han pasado en esos 15 días, ¿no? Hablamos de actualidad del negocio, por supuesto, hablamos de hitos corporativos, también de la actualidad de los países. No hay que olvidar que Mapfre es una compañía global y queremos reflejar esa dimensión global. Muchos temas de personas y organización, que son nuestro principal cliente interno, junto con estrategia, sostenibilidad, Fundación Mapfre, voluntariado, otros muchos temas que puedan ir surgiendo, ¿no? Muy bien, ¿cómo canalizamos Mapfre News? Una vez que ya lo teníamos, una vez que lo testeamos con una serie de focus group y parecía que el tema enganchaba y gustaba, bueno, pues en primer lugar publicamos cada nuevo programa en la intranet. Determinados días durante esas 2 semanas también, como podéis ver en la cabecera, publicamos un banner que lleva a ese programa y a un repositorio de los podcasts que hemos ido publicando anteriormente, por si algún empleado no los ha escuchado. Y además creamos una cuenta de correo electrónico, podcast@mapfre.com, para tratar de llegar más directamente. En Mapfre optimizamos mucho el correo electrónico, no nos gusta estar bombardeando al empleado con correo electrónico, porque uno de los grandes retos también de comunicación interna es evitar la saturación de contenido. Al empleado le llega muchísima información de distintos sitios, de la intranet, de una newsletter, del correo electrónico, entonces hay que gestionar eso de manera muy armoniosa, pero se nos ocurrió que preguntar a los usuarios si querían suscribirse al podcast. Y ahí, ping, buscamos un punto de unión y logramos que ya tenemos más de 1.300 suscriptores en España y Latinoamérica y queremos lanzar una nueva campaña de promoción para duplicar esta cifra y situarnos por encima de los 2.500. Más canales y promoción. Claro, muchos empleados a nivel 4º o 5º capítulo decían, oye, ¿y esto por qué no lo sacamos fuera? Vale, entendible. Además, oye, lo quiero escuchar cuando voy a la oficina en el coche, o lo quiero escuchar en casa con mis hermanos para enseñarles cosas chulas que hacemos en Mapfre, desde el teléfono, desde el iPad, desde cualquier dispositivo. Así que lo llevamos a iVoox, llegamos a un acuerdo con ellos, publicamos cada podcast en esta plataforma de podcasting y bueno, los números tampoco es que sean espectaculares, tampoco lo esperamos, pero sí es una deferencia de cara al empleado y bueno, sí vamos a hacer un plan de posicionamiento de Mapfre News en iVoox con el objetivo de posicionarlo como, oye, un podcast corporativo distinto en el mundo del podcast, ¿no? Y este sorteo de tazas, que la verdad es que fue magnífico, porque para lograr esa base de suscriptores animamos a los empleados a participar en un sorteo de 250 tazas, para lo cual, si la querían ganar, tenían que hacer 2 cosas. Una, publicar con un comentario en la noticia su canción favorita, con lo cual íbamos a hacer una lista de reproducción de canciones Mapfre en Spotify. Y 2, suscribirse al podcast. Y logramos más de 1.000 compañeros, fue un exitazo y nos permitió posicionar muchísimo el producto, ¿no? Ya estoy terminando. Resultados, bueno, hemos lanzado 13 episodios con más de 44.000 reproducciones internas.
Esto viene a ser en torno a un 18-19% de audiencia. En alguno de los capítulos hemos llegado a tener un 22-23% de audiencia, lo cual estamos muy satisfechos, y como veis también pues hay mucha conversación en torno a comentarios y likes referentes al contenido, ¿no? Ahora en este número 14, en apenas 10 días, vamos a lanzar en portugués. Porque os doy otro consejo, por si os puede servir en proyectos de interna que impulséis. Cuando vayáis a lanzar un proyecto y estéis en una empresa con un amplio número de profesionales y en distintas realidades geográficas y mercados, y es un proyecto interesante, potente, es mejor fasearlo, empezar por fases. Nosotros decidimos fasearlo por idiomas y empezar en español, en España y Latinoamérica, y una vez que el canal estuviera consolidado, dar el salto con portugués a Brasil y Portugal, que es lo que vamos a hacer en breve, y por supuesto seguirá los mercados de habla inglesa en los que Mapfre tiene presencia. Y poco más. Yo sí tenía, si no os importa un segundito, ya que os he dado este speech sobre el podcast, que escuchemos... que escucháis un poco el formato. No sé aquí cómo va a ser el audio de la sala, pero veis un poco el formato. O sea, vacilar, sentido del humor, meter gags, contar de una manera completamente desenfadada la actualidad de la compañía, poner voz a los empleados. Y bueno, la verdad es que nos está yendo genial. De hecho, muchos de los suscriptores nos envían historias que quieren contar en el podcast, y está yendo francamente bien, ¿no? Y bueno, pues esta era la historia. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, David.